¿Qué lleva a uno de los actores más queridos y admirados de Hollywood a romper completamente lazos con sus propios hijos? Aunque durante años vimos a Brad Pitt como símbolo del éxito, fama y perfección, hoy las máscaras caen, revelando una historia familiar desgarradora llena de traiciones, acusaciones impactantes y heridas imposibles de sanar. Detrás del glamour, la realidad es sombría. Brad Pitt ha cortado definitivamente relaciones con dos de sus hijos mayores, y lo que ha salido a la luz es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué llevó a Brad Pitt a tomar una decisión tan radical? Prepárate, porque lo que estás por descubrir te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre la estrella más brillante de Hollywood. Cuando pensamos en Brad Pitt, seguramente vienen a nuestra mente películas icónicas, premios Oscar y su sonrisa carismática, pero en privado, su vida es mucho más oscura y conflictiva de lo que jamás sospechamos. Desde su separación de Angelina Jolie en 2016, Brad ha sido señalado en reiteradas ocasiones por supuestos episodios violentos contra su familia, pero ninguna acusación había causado tanto impacto como la revelada en aquel fatídico vuelo privado. Según Angelina Jolie, Brad Pitt la habría agredido físicamente, agarrándola por la cabeza, sacudiéndola violentamente y empujándola contra la pared del baño del avión. Pero lo más perturbador vino después, cuando uno de sus hijos mayores, Maddox, intervino intentando proteger a su madre. Brad, según estas declaraciones, reaccionó con furia extrema, supuestamente llegando incluso a estrangular a Otro hijo habría recibido un golpe directo en la cara, mientras el resto de los niños gritaban aterrorizados, rogándole desesperadamente que se detuviera. Aunque Brad nunca enfrentó cargos formales tras las investigaciones del FBI, las heridas emocionales que dejó ese día marcaron para siempre la relación con sus hijos. Las consecuencias han sido tan profundas, que ahora Brad asegura que los lazos con sus dos hijos mayores, Maddox y Pax, están completamente rotos y no existe manera alguna de repararlos. Casi 10 años después de aquella terrible noche, fuentes cercanas al actor revelaron que Brad ve estas relaciones como irreparables. El impacto fue tal que Pax, en un contundente mensaje público en redes sociales, acusó a su padre de ser una persona horrible y despreciable, sin ninguna empatía por sus hijos más pequeños, a quienes el miedo paraliza cada vez que él se acerca. Esta es apenas la punta del iceberg. La guerra familiar ha escalado a niveles nunca vistos antes, y lo que está por revelarse cambiará por completo la percepción sobre uno de los actores más admirados del mundo. Y es que lo que ocurrió después resultaría aún más devastador. La batalla familiar tomó un giro aún más dramático cuando los hijos de Brad comenzaron a eliminar simbólicamente el apellido Pitt, adoptando exclusivamente el de Jolie. Para Brad, quien siempre se enorgulleció de su legado familiar, esto ha sido un golpe demoledor y profundamente doloroso. Shiloh, su primera hija biológica con Angelina, tomó una decisión que dejó al mundo impactado. Al cumplir 18 años, eliminó oficialmente el apellido Pitt, pasando a llamarse Shiloh Noble Jolie. Pero no fue la única. Sahara y Vivienne también siguieron su ejemplo, dejando claro públicamente que su padre ya no formaba parte de su identidad personal. Pero quizá el golpe más demoledor fue dado por Pax, quien aprovechó el Día del Padre del año 2020 para enviar un mensaje devastador a Brad en redes sociales. En aquella publicación, Pax acusaba frontalmente a su padre de convertir la vida de sus hermanos menores en una pesadilla interminable. Sus palabras fueron como puñales: puedes mentirte a ti mismo y a todos los demás cuanto quieras, pero al final la verdad siempre sale a la luz. El dolor para Brad fue enorme. No se trataba solamente del distanciamiento de sus hijos mayores, sino de cómo su nombre y reputación eran públicamente pisoteados por aquellos que más amaba. Pitt responsabiliza directamente a Angelina Jolie por este rechazo, acusándola de haber influenciado negativamente a sus hijos durante años. Según él, esta hostilidad creciente tiene que ver con la crianza y las decisiones de custodia que Jolie impuso tras la separación. Pero Angelina, lejos de callar, respondió contundentemente, afirmando que el rechazo de sus hijos hacia Brad no es producto de manipulación, sino de las experiencias traumáticas que vivieron en carne propia. Según Jolie, Brad continúa negándose a aceptar la responsabilidad por sus acciones violentas, refugiándose en el papel de víctima para no asumir las consecuencias. La ruptura emocional y familiar de Brad Pitt parecía haber alcanzado su punto más bajo, pero lo que vendría después demostraría que esta batalla estaba lejos de terminar. Desde el día en que Angelina Jolie presentó la demanda de divorcio en septiembre de 2016, la disputa por la custodia de sus hijos se convirtió en una verdadera guerra legal y emocional. Por más de 4 años, Brad luchó desesperadamente por obtener la custodia compartida de sus hijos menores. En mayo de 2021, parecía haber logrado finalmente una victoria. Un juez le concedió la custodia compartida. Sin embargo, esta aparente tranquilidad duró muy poco. Un escándalo sacudió nuevamente el proceso judicial. El juez Jon Oderkirk, encargado del caso, fue removido debido a sospechas sobre su imparcialidad. Resultó que había mantenido vínculos comerciales ocultos con los abogados de Pitt,
lo que hizo retroceder todo el proceso legal a un acuerdo anterior, otorgándole nuevamente la custodia principal a Angelina Jolie y dejando a Brad con visitas estrictamente controladas. Pero la batalla no quedó solamente en el terreno de la custodia. Angelina reveló que Brad le había ofrecido firmar un acuerdo de confidencialidad para silenciar públicamente las acusaciones de violencia en su contra. La contrademanda de Jolie incluía impactantes acusaciones detalladas sobre aquel violento incidente del avión, reafirmando públicamente los abusos físicos y emocionales sufridos por ella y sus hijos. Esta situación judicial y mediática no solo deterioró por completo la imagen pública de Brad Pitt, sino que consolidó la división familiar al máximo nivel. Los hijos mayores decidieron cortar definitivamente la comunicación con él e incluso con toda su familia paterna. Brad, según declaraciones de amigos cercanos, se siente atrapado en un círculo vicioso de odio corrosivo que lo consume lentamente. Él mismo definió este proceso como algo verdaderamente impactante y desgarrador para los niños, admitiendo públicamente que la ruptura familiar fue uno de los episodios más dolorosos de su vida. Sin embargo, Angelina no retrocede en su postura. Ella asegura firmemente que la verdad debe salir a la luz y que Brad necesita enfrentar sus acciones en lugar de culpar a otros. Según Jolie, lo único que hará sanar a sus hijos será que su padre reconozca el daño causado, algo que él parece no estar dispuesto a hacer. Pero si creías que este drama no podía volverse aún más oscuro, prepárate, porque lo que revelaron las investigaciones del FBI terminó llevando el conflicto familiar al siguiente nivel. Lo que parecía un episodio aislado en la vida privada de Brad Pitt, terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más controversiales que Hollywood haya conocido. En septiembre de 2016, la noticia de que el FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles estaban investigando a Brad por supuestos abusos físicos contra sus hijos sacudió al mundo del espectáculo. Aunque finalmente no hubo cargos formales, la investigación dejó secuelas irreparables en la relación familiar. El simple hecho de que Brad estuviera bajo sospecha de maltratar a sus propios hijos fue suficiente para que Angelina Jolie tomara medidas extremas y solicitara inmediatamente el divorcio. La actriz afirmó categóricamente que su decisión fue por la seguridad y el bienestar emocional de sus hijos, asegurando que era la elección correcta. Brad intentó defenderse ante los medios, admitiendo públicamente que atravesaba problemas con la dependencia del alcohol y reconociendo que la separación lo había impulsado a buscar ayuda profesional. Sin embargo, su mea culpa llegó demasiado tarde. Para Angelina, el daño ya estaba hecho y sus hijos habían quedado profundamente afectados por aquellas situaciones traumáticas. Estas revelaciones fueron solo el principio. En medio de una amarga disputa por la venta del viñedo francés que compartían, Angelina Jolie aprovechó para revelar detalles más oscuros aún. En su contrademanda judicial, expuso públicamente que Brad intentó que ella firmara un acuerdo de confidencialidad para ocultar los episodios de violencia doméstica. Jolie describió nuevamente la agresión en el avión, reiterando que Brad había estrangulado a Maddox y golpeado a otro de sus hijos en la cara, acusaciones demoledoras que, aunque no llevaron a cargos legales, dañaron para siempre la reputación del actor. Ahora, con el daño público y familiar irreparable, Brad se enfrenta a la peor consecuencia de todas, el rechazo definitivo de sus propios hijos, quienes parecen haber elegido distanciarse permanentemente. Pero si este oscuro capítulo parecía cerrado, todavía había más revelaciones estremecedoras esperando a salir a la luz. Detrás de la fachada carismática y encantadora que enamoró a millones en todo el mundo, Brad Pitt esconde un patrón preocupante en sus relaciones sentimentales, marcado siempre por conflictos y polémicas que parecen repetirse una y otra vez. Retrocedamos brevemente a su juventud, cuando Brad mantuvo romances con sus coprotagonistas adolescentes, Salane Msekal y Juliette Lewis, quienes apenas tenían 15 y 16 años cuando comenzaron a salir con él. Aunque en ese momento estos detalles pasaron inadvertidos, ahora cobran relevancia, mostrando un lado inquietante del actor que pocos conocían. Más tarde llegó su famoso matrimonio con Jennifer Aniston, quien siempre defendió a Brad públicamente incluso tras su separación en 2005. Pero mientras todavía finalizaba su divorcio con Aniston, Brad ya estaba siendo fotografiado en una playa en Kenia con Angelina Jolie, algo que se interpretó como una clara confirmación de infidelidad. Aunque ambos negaron inicialmente cualquier engaño, años después reconocieron que se habían enamorado durante la filmación de Señor y Señora Smith, cuando él aún estaba casado con Aniston. Su relación con Angelina Jolie tampoco estuvo libre de conflictos, a pesar de la imagen pública idílica que trataron de proyectar durante años. Tras la ruptura, Jolie no solo lo acusó de maltrato físico y emocional, sino también de manipulación y presión psicológica, alegando que Brad siempre buscaba silenciar cualquier acusación en su contra mediante acuerdos privados y tácticas legales agresivas. Este patrón repetitivo de relaciones tóxicas y conflictivas nos obliga a cuestionar si detrás del Brad Pitt que conocemos públicamente existe un lado oscuro que el actor nunca logró controlar del todo.
¿Será esta la verdadera razón detrás del rechazo contundente de sus hijos hacia él? Y si creías que este recorrido turbulento por la vida sentimental del actor era suficiente para entender el daño emocional acumulado en su familia, prepárate para conocer cómo todas estas controversias terminaron afectando gravemente su carrera, imagen y futuro profesional. Durante décadas, Brad Pitt fue considerado el símbolo perfecto de éxito, carisma y talento en Hollywood. Sin embargo, tras la tormenta mediática y familiar de los últimos años, su imagen pública comenzó a derrumbarse sin remedio. Ya no era visto solo como un actor brillante, sino como una figura controvertida que escondía secretos inquietantes detrás de su sonrisa. La gravedad de las acusaciones de Angelina Jolie y la ruptura definitiva con sus hijos no tardaron en afectar profundamente su reputación. Proyectos profesionales que parecían seguros empezaron a tambalearse, mientras Hollywood miraba con incomodidad al hombre que alguna vez había representado lo mejor de la industria del cine. Brad trató de reparar el daño revelando sus problemas con el alcohol, afirmando públicamente que estaba comprometido a cambiar, pero la realidad es que el impacto de sus acciones personales superó cualquier intento de control de daños. Los mensajes públicos de sus propios hijos, en especial aquel mensaje de Pax acusándolo de carecer de empatía y humanidad, terminaron de devastar su credibilidad ante el público. A medida que se hacía evidente la distancia insalvable con su familia, Brad comenzó a ser visto como el villano de esta historia, pasando de héroe amado a figura profundamente cuestionada. Aunque algunos seguidores seguían apoyándolo, la narrativa en torno a él cambió dramáticamente. El impacto emocional y profesional fue tan fuerte que muchos comenzaron a preguntarse si Brad podría recuperarse algún día. La pregunta que todos se hacían era clara: ¿es Brad Pitt víctima de las circunstancias y manipulaciones familiares, o realmente es el agresor que describen sus hijos y Angelina? La respuesta es más compleja de lo que parece, y lo que vino después terminó polarizando aún más la opinión pública. En medio del caos mediático que rodeó al divorcio, la custodia de sus hijos y las acusaciones de abuso, surgieron dos versiones radicalmente opuestas sobre quién era realmente Brad Pitt. Por un lado, Brad se presentó como víctima de una situación injusta, acusando a Angelina Jolie de utilizar a los niños como herramienta de manipulación emocional para castigarlo. Según Pitt, sus hijos fueron expuestos constantemente a comentarios negativos sobre él, generando resentimiento que terminó por separarlos para siempre. Para Brad, la influencia de Angelina habría creado una brecha irreparable que, según sus palabras, él jamás podría cruzar de nuevo. Pero la versión de Angelina Jolie no podría ser más diferente. Ella sostiene firmemente que Brad Pitt se rehúsa sistemáticamente a aceptar la responsabilidad por sus actos violentos, que causaron daños emocionales profundos en sus hijos. Según Jolie, la violencia doméstica sufrida fue real y devastadora, y Brad simplemente no quiere enfrentar esa verdad. En palabras de Angelina, Brad aún actúa como víctima para evadir las consecuencias de sus propias acciones. Esta guerra de relatos enfrentados generó una profunda polarización en la opinión pública. Algunos defienden a Brad como víctima de una campaña mediática liderada por Jolie, otros creen firmemente en la versión de Angelina, condenando al actor por las supuestas agresiones. Lo único claro es que esta división extrema en torno a la figura de Brad Pitt marcó para siempre su carrera, su imagen pública y sus relaciones familiares. Pero mientras el mundo se debate entre estas dos versiones, hay una pregunta aún más urgente por responder. ¿Qué pasará ahora con Brad Pitt? ¿Podrá recomponer su vida después de semejantes revelaciones o está condenado a permanecer en este torbellino mediático y personal para siempre? Lo que está a punto de suceder podría sorprenderte aún más. En medio de esta tormenta mediática y personal, Brad Pitt enfrenta una de las etapas más difíciles e inciertas de su vida. A pesar de haber alcanzado recientemente importantes éxitos profesionales como su premiado papel en Érase una vez en Hollywood o su participación en grandes producciones como Babylon, su reputación personal sigue gravemente dañada, dejando su futuro en Hollywood colgando de un hilo. Muchos en la industria se preguntan si Brad logrará recuperar alguna vez el estatus y la reputación que tenía antes del escándalo familiar. Aunque él ha tratado de alejar la atención del conflicto con Angelina y sus hijos enfocándose en nuevos proyectos, como su reciente incursión en la producción musical junto a artistas reconocidos, el estigma de su vida personal amenaza constantemente con eclipsar cualquier logro profesional. Internamente, fuentes cercanas a Pitt revelan que vive sumergido en un profundo dolor emocional. El actor ha confesado en entrevistas recientes que lucha contra la soledad y la culpa por la ruptura con sus hijos, admitiendo que esta situación lo afecta enormemente en el día a día. Sin embargo, pese a mostrar arrepentimiento público, no parece dispuesto a reconocer plenamente las acusaciones en su contra, lo que continúa alimentando la desconfianza generalizada hacia él. La pregunta inevitable es, ¿qué puede hacer Brad Pitt ahora para recuperar su imagen y, sobre todo, la relación con sus hijos? Algunos creen que el daño es irreversible, mientras otros mantienen la esperanza de que el actor tome responsabilidad plena, inicie una verdadera reconciliación y recupere así algo del prestigio perdido.
Pero la verdad es que nadie sabe qué camino tomará finalmente Brad Pitt, y su futuro, tanto personal como profesional, permanece en una profunda incertidumbre. La realidad es más oscura de lo que cualquier guionista de Hollywood podría imaginar. A lo largo de esta impactante historia, hemos descubierto que la fama, el dinero y el éxito no garantizan la felicidad, y que detrás de la imagen perfecta de Hollywood pueden ocultarse profundas heridas familiares y personales. Brad Pitt, quien alguna vez fue considerado el actor ideal, ahora se enfrenta al precio más alto de su éxito: la pérdida de su familia, la ruptura emocional con sus hijos y la destrucción de su imagen pública. Este caso nos deja una profunda reflexión. ¿Cuánto sabemos realmente sobre las celebridades a las que admiramos? ¿Cuánto de lo que vemos es solo una fachada cuidadosamente construida para ocultar lo que ocurre a puertas cerradas? Y, sobre todo, ¿qué tan preparados estamos como espectadores para aceptar que incluso las estrellas más brillantes pueden esconder oscuras sombras? Ahora que ya conoces la desgarradora verdad detrás de Brad Pitt, es inevitable preguntarte: ¿logrará algún día reparar los vínculos familiares rotos o esta estrella está destinada a permanecer sumergida en la oscuridad para siempre? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la revelará.